La familia promedio en Estados Unidos gasta alrededor de $75 al año en azúcar. A lo largo de toda una vida, eso supera los $5,000 invertidos en algo que podrías obtener sin pagar nada. Existe un árbol que crece en 31 estados del país. Un solo ejemplar adulto produce cada primavera suficiente savia para convertirla en casi 1 litro de jarabe puro. Si tienes 5 árboles en tu jardín, posees endulzante para todo el año sin costos recurrentes. Y lo más impresionante no es eso. Ese mismo árbol continuará produciendo durante más de 100 años. Si plantas uno hoy, tus tataranietos podrían seguir extrayendo su savia en el año 2125. El arce azucarero ha alimentado hogares en Norteamérica durante más de 8 milenios. Durante gran parte de la historia estadounidense, elaborar tu propio jarabe era tan habitual como cultivar tomates en casa. Luego, ocurrió algo distinto. No fue una prohibición directa ni un decreto espectacular, sino un proceso lento y silencioso, que llevó a las personas a olvidar que podían hacerlo por sí mismas. Un entramado de regulaciones volvió la producción doméstica compleja. Un cambio cultural transformó una habilidad cotidiana en algo reservado a especialistas de Vermont. Y detrás de todo esto, existe una industria de $60,000 millones que gana cada vez que compras azúcar. Esta es la historia del árbol que todavía ofrece endulzante gratuito en millones de patios. Y la razón por la cual una generación completa dejó de verlo. Mucho antes de que los colonos europeos desembarcaran, los pueblos indígenas del noreste ya dominaban el arte de la extracción. Cada primavera, los Anishinaabe organizaban su calendario en torno a lo que llamaban la luna del azúcar. Los Haudenosaunee realizaban ceremonias para agradecer a los árboles. Recogían la savia en recipientes de corteza de abedul y la hervían sobre fuego abierto hasta que quedaba un jarabe espeso. No era un lujo, era supervivencia. Aportaba calorías cuando las reservas almacenadas escaseaban y los cultivos de primavera aún no brotaban. Cuando los colonos llegaron en el siglo XVII, quedaron sorprendidos. Allí había un endulzante que no requería sembrar, ni clima tropical, ni barcos procedentes del Caribe. Bastaba caminar hacia el bosque en marzo, perforar el tronco y recolectar toda la savia posible para procesarla. Para el siglo XVIII, la producción de jarabe formaba parte de la vida rural estadounidense. Familias de Nueva Inglaterra, Nueva York y la región de los Grandes Lagos trabajaban sus arboledas cada primavera, intercambiando jarabe con vecinos y almacenando suficiente hasta la temporada siguiente. Pero aquello no era solo una costumbre doméstica, también se convirtió en herramienta de revolución. Mucho antes de quedar atrapados en una suscripción anual de $75 en azúcar. Uno de los padres fundadores entendió que estos árboles podían representar independencia económica. Thomas Jefferson detestaba el azúcar, no por su sabor, sino por lo que simbolizaba. Las plantaciones caribeñas funcionaban gracias al trabajo esclavo. Cada cucharada de azúcar blanca vendida en tiendas estadounidenses estaba marcada por sufrimiento humano. En 1790, Jefferson escribió que el azúcar de arce podía liberar a América de lo que describía como la mayo R de las calamidades, el comercio azucarero basado en la esclavitud. Plantó arces azucareros en Monticello con el propósito de impulsar producción nacional. Distribuyó plantones entre agricultores vecinos. Para Jefferson, se trataba de ofrecer una alternativa ética a los cultivos de plantación, lo que algunos llamaron un endulzante abolicionista. Aquella visión nunca se concretó por completo, pero durante décadas el jarabe de arce ocupó estantes en cocinas del norte de Estados Unidos como un pequeño acto de resistencia. No era algo exótico, era energía cotidiana. Así se endulzaba el café y se horneaban los pasteles. Y durante casi 2 siglos, todo permaneció igual en común, accesible. Una práctica que la gente realizaba por sí misma. A mediados del siglo XIX, el panorama cambió por completo. Las plantaciones de caña y las granjas de remolacha azucarera se industrializaron. Las nuevas tecnologías aceleraron la producción y redujeron costos. Para 1900, el azúcar blanco refinado costaba menos por libra que el azúcar de arce. Y además, estaba disponible todo el año. El jarabe no desapareció de inmediato, pero comenzó a desvanecerse. Los supermercados preferían azúcar refinada porque tenía mayor duración
y cadenas de suministro estables. El arce dependía de la temporada, variaba según el clima y requería conocimientos locales. Eso pudo haber cerrado la historia, pero lo que ocurrió después no fue simplemente competencia de mercado. Fue un proceso organizado. A partir de la década de 1920, la industria azucarera inició presión política en legislaturas estatales. El argumento público era proteger al consumidor, evitar que el jarabe de maíz se vendiera como arce auténtico. Esa preocupación era legítima. Sin embargo, las normas no se limitaron al etiquetado honesto. Estado tras estado aprobó leyes que exigían licencias comerciales para cualquiera que vendiera jarabe de arce. Después llegaron inspecciones obligatorias de equipos, permisos de embotellado y requisitos de etiquetado costosos. Más tarde, certificaciones sanitarias que prohibían producir en cocinas domésticas, salvo que se construyera una instalación independiente autorizada. Aquí es donde la situación se vuelve reveladora. En muchos estados, producir jarabe para consumo propio es completamente legal. Pero en el momento en que intentas vender un frasco en un mercado local o intercambiarlo por huevos con un vecino, entras en un laberinto regulatorio diseñado para operaciones que procesan miles de galones. En Virginia Occidental, necesitas un permiso de $50 solo si superas $1,000 en ventas anuales. En Luisiana, pequeños productores pueden vender sin licencia hasta $20,000 al año. Sin embargo, en otros estados cualquier transacción comercial exige licencia completa. Las mismas exigencias para quien produce 5 galones en su patio que para quien procesa 5,000. Estas leyes no surgieron por una crisis sanitaria. El jarabe de arce posee uno de los historiales más seguros entre alimentos tradicionales. Nunca ha existido un brote masivo asociado a producción doméstica, a diferencia de la miel o las conservas caseras, que enfrentan menos restricciones. Aquí la intención no era únicamente seguridad, era desplazamiento cultural. Si extraer savia parece complicado, si se percibe como algo que requiere permisos e inspecciones, la gente asume que no es para ellos. Empiezan a ver los árboles del jardín como ornamentales, no productivos. Para la década de 1950, la mayoría de los estadounidenses menores de 40 años jamás había visto perforar un arce. El conocimiento dejó de ser práctica común y pasó a considerarse una habilidad especializada, algo que solo expertos de Vermont dominaban en algo distante. Pero los árboles nunca dejaron de producir y siguen allí. Y hay algo más que casi nadie advierte. La temporada del arce se está acortando. No es metáfora, es literal. El cambio climático está alterando las reglas de producción. Los arces azucareros requieren inviernos fríos para entrar en reposo y un ciclo estable de congelación y destielo a comienzos de la primavera. Noches por debajo de 32 F y días por encima de 40 F. Ese contraste de temperaturas genera presión interna en el árbol que empuja la savia desde las raíces hacia arriba. Durante los últimos 40 años, esa ventana natural se ha reducido. Investigaciones de la Universidad de Vermont indican que la temporada comienza ahora aproximadamente 8 días antes que en la década de 1970, pero también termina más pronto. En conjunto, el periodo productivo se ha acortado casi una semana. Inviernos más cálidos implican menos ciclos de congelación y deshielo. Y el clima impredecible hace que las corrientes de savia sean menos constantes. Cada año, los estadounidenses gastan miles de millones en azúcar, pero hay un endulzante ancestral, sostenible y con una historia olvidada. El jarabe de arce, un tesoro natural, se produce en 31 estados, desde el noreste hasta el medio oeste, esperando ser redescubierto. Observen la savia goteando lentamente de un arce, un proceso simple y natural que nos conecta con la tierra. Este es el oro líquido en 1 litro de jarabe de arce puro, sin aditivos, un regalo de la naturaleza. Imagina un jardín con arces, una fuente de dulzura autosuficiente, un legado que perdura por generaciones. Un arce puede vivir más de 100 años, un testimonio de resiliencia y un recurso para el futuro, hasta el año 2125 y más allá. Pero la historia del arce es mucho más antigua. Los pueblos indígenas, como los Anishinaabe y Haudenosaunee, fueron los primeros maestros. Sus ceremonias honraban a los árboles, reconociendo el arce
como un pilar de su cultura y supervivencia. La savia servía en recipientes de corteza de abedul sobre fuego abierto, transformando el líquido en un dulce vital. En tiempos de escasez, el arce proporcionaba calorías y sustento, una fuente de vida en los duros inviernos. Con la llegada de los colonos europeos, el conocimiento del arce se compartió, marcando el inicio de una nueva era. Familias rurales en el siglo XVIII trabajaban sus arboledas, haciendo del jarabe de arce una parte esencial de su vida. El jarabe se intercambiaba entre vecinos y se almacenaba, asegurando la dulzura durante todo el año. Más que un simple endulzante, el arce se convirtió en una herramienta de revolución, un símbolo de independencia. Thomas Jefferson, visionario, vio en el arce una alternativa ética al azúcar de caña, producido con mano de obra esclava. Las plantaciones de caña de azúcar en el Caribe representaban una de las mayores calamidades de la humanidad. Jefferson soñaba con un futuro donde el arce liberaría a Estados Unidos de esa dependencia moral. En Monticello, plantó arces azucareros, liderando con el ejemplo, buscando una dulzura sin sufrimiento. Agricultores de todo el país recibieron plantones, un acto de resistencia y una promesa de un futuro más justo. En las cocinas del norte, el jarabe de arce en los estantes era un acto silencioso de desafío, una elección consciente. Pero la industrialización y la regulación cambiaron el rumbo, relegando al arce a un segundo plano. El azúcar blanco refinado, barato y abundante, eclipsó la complejidad y el sabor del jarabe de arce. Hoy, los supermercados están llenos de productos con azúcar refinado, mientras el arce lucha por su lugar. La presión política y las regulaciones favorecieron a la industria del azúcar, creando barreras para los pequeños productores de arce. Imagina a un pequeño productor intentando vender jarabe casero, enfrentándose a un laberinto regulatorio. Licencias, inspecciones de equipos, permisos de embotellado, a cada paso una complicación para el artesano. La complejidad de estas regulaciones ahogó a muchos pequeños productores, perdiendo una tradición valiosa. El desplazamiento cultural fue profundo. Familias de la década de 1950 crecieron sin ver nunca sangrar un arce. Los árboles productivos se convirtieron en ornamentales, su propósito original olvidado en los jardines suburbanos. La pérdida de conocimiento y la especialización de la agricultura nos alejaron de nuestras raíces. Pero los arces nunca dejaron de producir. Un arce en un patio moderno sigue ofreciendo su dulzura, esperando ser redescubierto. Ahora, el cambio climático amenaza esta tradición. La temporada del arce se acorta, poniendo en riesgo su futuro. Inviernos más cálidos y ciclos de congelación y deshielo irregulares afectan la producción de savia. Los arces muestran signos de estrés. Su vitalidad disminuye ante un clima impredecible. Datos de la Universidad de Vermont confirman el cambio en las fechas de la temporada, un llamado de atención urgente. La vulnerabilidad de la producción de jarabe de arce es un recordatorio de nuestra conexión con la naturaleza. Es hora de recordar la historia olvidada del arce, su significado cultural y su potencial para un futuro más dulce y sostenible. El jarabe de arce no es solo un endulzante, es un legado, una elección consciente y un símbolo de resiliencia. Apoyemos a los productores de arce y preservemos esta tradición vital para las generaciones venideras.